Buenas noches, hermanos y amigos de Amistad Cristiana Linda Vista. El día de hoy me toca compartir el estudio de Ruth capítulo 4 con ustedes. Bueno, van a estar escuchando un fondo de música. Esto es con el propósito de no distraernos. Hay mucho ruido aquí a mi alrededor. Espero que esto no los distraiga de este estudio. Y vamos a poner esta clase en manos de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios, en esta hora, Señor. Recibe la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Quiero poner, Señor, este estudio en tus manos y te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este capítulo 4, en el libro de Ruth, tiene como título Boaz se casa con Ruth. Y es el último capítulo de este libro, y por el título parece ser que todos terminaron felices y contentos. Bueno, así es. El escuchar que esa historia termina con una boda hasta parece final de película. Todo empieza con una familia que huye de una situación difícil. Ellos eran de Belén, pero llegó el hambre a un lugar que su nombre significa casa de pan. Eso es lo que significa Belén. Ellos se movieron de su casa sin consultar al Señor y se fueron a un lugar en el cual sus hijos conocieron mujeres y se casaron. Hasta aquí parece que todo va bien. Sin embargo, llegó una desgracia a esta familia. Noemí quedó sola, murió su esposo y después sus dos hijos. Después se entera que el Señor ha dado pan a su pueblo y decide regresar. Pero ¿cómo regresa? Regresa con un corazón destrozado, sin esperanza. Es más, quiere que se le conozca con el nombre de Mara, que significa amargura. Una de sus nueras decide regresar con ella. Es Ruth y da unas palabras muy bellas que brotan de un corazón convencido, un corazón que verdaderamente ha conocido a Dios. Y le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hoy parece que se vive lo contrario. Muchos de los jóvenes cristianos dicen a las mujeres incrédulas, tu gente será mi gente y tus dioses serán mis dioses. Es triste, pero es una realidad. Ruth había decidido creer en un Dios vivo y a confiar en las personas que amaban a Dios. Pero vamos a estudiar el capítulo 4 de Ruth. Voy a leer el versículo 1 y 2. Y dice la palabra de Dios, Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí, pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. El primer acto de Boaz fue salir temprano aquella mañana a la puerta de la ciudad, lugar donde se administraba la justicia, y se puso en un lugar visible para poder llamar al otro pariente cercano cuando éste saliera de la ciudad hacia sus campos o que entrara a la ciudad. Boaz esperó ansiosamente su llegada para poder resolver este asunto. Y al poco tiempo aquel pariente pasó y Boaz lo saludó como si no conociera su nombre. Le dice, fulano, ven acá y siéntate. Ahora no había duda de que Boaz conocía su nombre, pero el motivo por el cual su nombre no fue mencionado no se nos revela. Cuando este pariente anónimo vino y se sentó, Boaz ya estaba preparado para arreglar enseguida y de una vez esta cuestión en cuanto a Ruth. 10 ancianos de la ciudad fueron escogidos para servir de testigos y quizá como un tipo de consejo o tribunal supremo. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Versículo 3. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que lo compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Bueno, pues observemos la estrategia de Boaz. Aunque estaba primordialmente interesado en Ruth, al principio ni siquiera la mencionó.
Simplemente mencionó que estaba en cuestión una porción de la tierra. Ya hemos visto que la ley de la propiedad implicaba a un pariente cercano redimir. Esta ley se pondría en vigor cuando la propiedad de una persona podía caer en otras manos por variadas circunstancias. En el caso de Noemí, ella y su familia habían salido de Israel por causa de la hambruna y al regresar no tenían nada. No podían recuperar su propiedad, tendrían que haber esperado hasta el año del jubileo, que suponemos aún se hallaba lejano. Pero ¿qué sucedería ahora? ¿Aparecería un pariente a redimir? Vos estaba llamando la atención de este otro pariente, no a la persona de Ruth, sino a la propiedad que había pertenecido a Elimelech. Quería saber si este pariente redimiría la propiedad. Era un paso lógico, la propiedad tenía que ser redimida antes que otra persona pudiera redimirla. En otras palabras, Vos le dio a este hombre la prioridad que le correspondía. ¿Querría este hombre ser el redentor? ¿Redimiría él la propiedad para que ésta fuese entregada a Noemí antes del año del jubileo? Lo interesante fue que este hombre respondió que sí, que la redimiría. Aparentemente era un hombre generoso que estaba dispuesto a desempeñar el papel de redentor. Si se hubiera negado, podía haber sido criticado y hubiera quedado socialmente desacreditado. Imaginemos el impacto que esta respuesta le debió causar a Vos, pero no se dio por vencido. Estaba preparado para esa eventualidad y se dispuso a expresar que en este caso había más implicaciones que una simple propiedad de tierra. Vamos a leer el versículo 5 y 6. Entonces replicó Vos, el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi herencia, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Vemos que Vos presentó el problema con toda claridad y le informó a este otro pariente sobre la nacionalidad de Ruth. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, versículo 3, estaba escrito lo siguiente: no entrará el amonita ni el moabita en la congregación del Señor. Ante esto, este otro pariente podía pensar que si facilitaba la entrada a Ruth al pueblo, podía hacer peligrar su propiedad. Por supuesto que Vos estaba más que dispuesto a hacerlo, porque la amaba y estaba listo para hacer cualquier sacrificio por ella. Pero el otro pariente lo único que sabía de Ruth era que se trataba de una mujer del pueblo de Moab. Aunque hubiera sabido otras cosas sobre ella, no estaba interesado en casarse con ella y lo dejó claro. Cuando la atención del otro pariente fue dirigida hacia este inconveniente, que poseía complicaciones legales, declaró entonces que no podía redimir a la extranjera de Moab, sin implicar su propia propiedad. La tradición declaraba que si él ya tenía una esposa e hijos, un matrimonio con la moabita comprometería los intereses de ellos. Vamos a leer ahora el versículo 7, que nos dice: había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Bueno, pues la ley fue dada en el capítulo 25 de Deuteronomio, versículos del 7 al 9, con respecto a un caso como este. En aquel caso, así como en este, un hombre perdía su calzado, quitándose el zapato y entregándoselo al adquiriente. Constituía un documento legal de gran significado en aquel entonces. Vos había tomado el lugar de Ruth en esta transacción, actuando en su lugar, y entonces ella podría convertirse en su esposa. La ley, hermanos,
simbólicamente hablando, está descalza. La ley no le puede salvar a usted de ninguna manera. Es solamente el Evangelio el que puede redimir. En cuanto al pecador, la ley no le puede calzar. Es el Evangelio de la gracia que viste a un pecador de la justicia de Cristo y que le proporciona un calzado. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Efesios, dijo en el capítulo 6, versículo 15: y calzado los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. La ley no puede redimir, pero Cristo, nuestro voz, nuestro pariente redentor, nos puede redimir por la gracia. Vamos a leer el versículo 8, 9 y 10. Entonces el pariente dijo a vos: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar ustedes son testigos hoy. Esto es lo que nos dice. Poseyendo ya el documento legal, el zapato del descalzo, vos concluyó la transacción llamando a los 10 ancianos. Los llamó para que le sirvieran de testigos, que ahora era él aquel quien redimiría las propiedades de Elimelech, de Malón y de Kelión. No solo fue redentor de la propiedad, sino también de Ruth. Vamos a leer ahora los capítulos 11, 12, 13 y 14. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de esa joven te dé Jehová. 13. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y el Señor le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea el Señor, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. El amor por Ruth fue lo único que impulsó a vos a concluir este asunto con tanto entusiasmo y eficacia. Su amor por la joven de Moab fue suficiente motivo para llegar a ser su pariente redentor. La historia concluye apropiadamente con la declaración: vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Este es el fin feliz de toda buena historia. Dios pone en el corazón de un hombre el amor y la atracción por una mujer, y hace que aquel sentimiento sea mutuo. De la misma manera, Cristo vino a la tierra a buscar a su esposa. Él es el que demostró su amor muriendo por nosotros, y nosotros respondemos a su amor recibiéndole como Señor y Salvador. Entonces comenzamos a conocerle. Esa debía ser la sana ambición de cada cristiano, de conocer a su Redentor. Este mismo deseo fue la experiencia de Pablo expresada en Filipenses capítulo 3, versículo 10, donde dijo: quiero conocerle a Él y el poder de su resurrección. Después de todo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En nuestra historia, y como resultado, todo el pueblo de Belén se alegró por lo que estaba ocurriendo en la vida de Booz, y así lo expresaron, porque Noemí necesitaba un redentor para continuar la descendencia de Elimelech. Hay otro capítulo en nuestra historia, el cual, aunque no tiene por objeto contribuir a su hermosura, sí contribuye
a uno de los objetivos supremos. El resto del capítulo 4 de Ruth cuenta del nacimiento de Obed, a Ruth y a Boz. Esto dio pie a la inclusión de la gran genealogía que se halla al final del libro. El libro de Ruth y esta genealogía son lo que conecta a la familia del rey David con la tribu de Judá. Sin este libro no tendríamos un registro histórico de esta conexión. Esta genealogía fue transferida en su totalidad al principio del Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo. Presentó los incidentes de esta humilde historia como un vínculo en el gran plan y propósito de Dios. Y vamos a leer el capítulo 22, que nos dice: Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. El nacimiento de Obed a Ruth y a Boz en Belén representó el nacimiento de otro, y las noticias de su venida resonarían hasta los fines de la tierra y producirían efectos tremendos y eternos sobre este mundo. El nombre de Obed significa el siervo o el adorador. Las mujeres de Belén le pusieron este nombre debido a su relación con Noemí. Aunque no tenía la sangre de Noemí, legalmente era su nieto. Fue un siervo a Noemí, estando ella en su vejez, y tomó el lugar que fue dejado vacío por la muerte de su esposo y sus dos hijos. Ahora su propiedad sería de Obed, el siervo, y este, que era descendiente de una moabita, fue un adorador del Dios verdadero, así como lo fue su madre, y aquel pequeñito llegó a ser el abuelo del rey David. Ruth fue la bisabuela de David, y así ella formó parte del linaje que condujo al Señor Jesucristo. La historia de Ruth es una ilustración del pariente redentor. Miremos por unos momentos en qué medida aquel pariente redentor fue una figura del Señor Jesucristo. ¿En qué sentido el Señor Jesucristo cumplió estas expectativas? En primer lugar, aquel redentor tenía que ser un pariente cercano. En segundo lugar, tenía que estar dispuesto a redimir. En tercer lugar, tenía que poder redimir. En cuarto lugar, el pariente redentor tenía que ser libre él mismo. Y en quinto y último lugar, tenía que disponer del precio de la redención. Tenía que responder legalmente de lo que se requería. Boz fue capaz de cumplir con estas condiciones como redentor de Ruth, y el Señor Jesucristo como nuestro redentor. Y el redentor del mundo cumplió también con estos requisitos. Veámoslos por un momento. En primer lugar, el Señor Jesucristo es nuestro pariente cercano. Nunca tuvo el nombre de Jesús sino hasta cuando nació en la tierra. Nunca podría haber salvado a su pueblo de sus pecados antes de haber venido a la tierra. Dijo el escritor a los Hebreos en el capítulo 2 de su carta, versículos 14 y 15. Así como los hijos de una familia son de una misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía el poder de matar, es decir, al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por medio de la muerte viven como esclavos durante toda su vida. Y el versículo 16 del mismo capítulo de Hebreos sigue diciendo que Cristo socorrió a la descendencia de Abraham, y el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dijo en el capítulo 4, en los versículos 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesucristo, pues, es nuestro pariente redentor. Cristo sabe todo en cuanto a nosotros hoy en día, porque fue hecho un ser humano, y esto por amor a nosotros. Ahora, en segundo lugar, un pariente redentor tiene que estar dispuesto a redimir. Sin duda alguna, vos estabas dispuesto a redimir a Ruth. Usted y yo tenemos un pariente redentor que por amor actuó y mostró su disposición a redimirnos.
dijo el mismo escritor a los Hebreos en el capítulo 12 de su carta, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En tercer lugar, el pariente redentor también tiene que ser poderoso para poder redimir. Tenía que ser capaz de redimir. Tenemos la idea de que quizá Noemí tuviera algunos parientes pobres. Nos imaginamos que cuando Noemí regresó a Belén, le fueron a visitar. Todo lo que les fue posible hacer fue simpatizar con ella, pues no les era posible ayudarla, ya que apenas podían ayudarse a sí mismos. Vos sí podías redimirla. Ahora usted y yo necesitamos tener un pariente redentor que sea poderoso para redimir. Pero en cuarto lugar, él también tenía que estar libre del pecado para poder redimirnos. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él pudo decir en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículos 30, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Jesucristo no estuvo contaminado del pecado. Nació santo, inocente, sin mancha ni pecado. Y en quinto y último lugar, el Redentor tenía que pagar el precio de la redención. Él mismo fue aquel sacrificio cuando le pusieron en aquella cruz y fue hecho pecado por nosotros. El que no conoció pecado, solo a él le fue posible pagar aquel precio terrible. Ningún otro podía hacerlo. En el libro de Hebreos, capítulo 7, en el versículo 25, nos dice: por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así como Job, nosotros también podemos afirmar con él y decir: yo sé que mi Redentor vive y que él será mi abogado aquí en la tierra. Él ya estuvo aquí en la tierra y hoy está en el cielo a la derecha de Dios, porque un día murió en la cruz para redimirnos de la esclavitud del pecado. Y la Biblia nos dice en Filipenses capítulo 2 que Dios le exaltó al más alto honor y le dio el más excelente de todos los nombres, para que al nombre de Jesús todos caigan de rodillas ante Él y reconozcan que Jesucristo es el Señor. Nosotros, hermanos, no nos es posible redimir. A mí no me es posible redimir a nadie. Yo no puedo redimirlo a usted. Ni siquiera podemos redimirnos a nosotros mismos. Todos somos pecadores. Tratar de salvarse a uno mismo es imposible. Fue necesario que uno descendiera del cielo para redimirnos. Jesús le dijo a Natanael en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 51. De aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cristo es esa escalera al cielo. Jesús es el único que puede servir como nuestro pariente redentor. El libro de Ruth, proviniendo del tiempo de los jueces, fue como una bella flor en el terreno lleno de maleza. Revela el hecho de que la redención es una historia de amor. Fue el amor de nuestro Redentor. Al vernos sumergidos en la esclavitud del pecado, lo que le impulsó a pagar con su preciosa sangre el precio de nuestra liberación, y nos ha traído a su hogar y a su corazón, porque nos amó con amor eterno. Bueno, pues hasta aquí terminamos nuestro estudio de este libro de Ruth. Espero que haya sido de bendición para sus vidas y espero que el Señor les bendiga, que tengan un feliz año nuevo lleno de bendición y que el Señor esté en sus vidas. Gracias, que Dios les bendiga.